Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Oliveras de photoshopeando.com y en este vídeo voy a atender en parte una petición que he recibido varias veces, que es que explique cómo está hecho este montaje en el cual, partiendo de esta fotografía y esta otra, se llega a este resultado final. Por cierto que he cubierto expresamente las partes donde hay rostros reconocibles, porque como puede que en algún momento amplíe más o menos, pues prefiero que estén tapados. Bueno, como digo, lo voy a atender en parte porque, claro, si tengo que hacer desde cero todo esto y además irlo explicando, pues tardaría 2 horas o 3 horas y tendría que ser un tutorial de pago, a lo cual ahora mismo no me dedico. Por tanto, lo que voy a hacer es una opción intermedia, que es ir repasando lo que hace cada capa e ir explicando más o menos el concepto del asunto, lo cual pienso que puede ser también muy instructivo sin necesidad de entrar a detallar tanto las técnicas. Es lo máximo que puedo ofrecer en un espacio de tiempo reducido y espero que satisfaga razonablemente a los que pedían esto. Bueno, empezando por el principio, estas dos fotografías están hechas con cámaras distintas, en días distintos y con condiciones de luz diferentes, lo cual suena muy épico, pero realmente no es lo deseable. Lo ideal sería tener de antemano claro el concepto de lo que queremos hacer y en la medida de lo posible hacer fotos ya a medida para ello. En este caso, a mí me interesaba la parte de aquí y lo otro no me parecía que encajase demasiado bien o distraía mucho, así que busqué una fotografía, que en este caso fue esta, y pensé que sería un ejercicio divertido llegar a combinar las dos. Pero este grupo lo voy a borrar porque realmente no empecé por ahí, sino que empecé en Lightroom y desde Lightroom, una vez hice unos pequeños ajustes en las fotos para intentar que fueran lo más compatibles posibles, las mandé a Photoshop. Aquí tendríamos una foto y aquí la otra. Esta fotografía inicialmente pues estaría así, pero está ya desplazada porque lo que hice fue, al abrir esta foto, crear una máscara vectorial, que es esto que he desactivado hace un momento, para quedarme solamente con esta parte que me interesa y entonces, teniendo la otra foto debajo, que estaba así más o menos, irla moviendo e irla también transformando. Aquí ya está transformada, pero con control T o comando T, pues bueno, intenté hacer pequeñas correcciones para que acabase encajando lo mejor posible con la otra fotografía. Una vez hecho esto, la siguiente capa lo que hace es clonar algunas cosas aquí a la derecha que afean este borde de la pantalla y las cosas que distraen en el borde de la pantalla no me gustan. La siguiente capa es una corrección de color que, como veis, todas estas con flechita se aplican solamente sobre esta capa. Es una corrección de color que intenta, si os fijáis, antes, después, intenta acercar un poco más la tonalidad de esta foto a la otra. Esto es una capa de curvas en la cual cada canal de color se ha manipulado un poquito de forma independiente para acercar las tonalidades. La siguiente capa de tono saturación, no sé muy bien qué es lo que hacía, debe de ser, veo que aumenta un poco la luminosidad, bueno, es otro ajuste, de hecho había más ajustes y algunos los he fusionado porque si no la explicación no acabaría nunca, porque estas cosas muchas veces, pues bueno, uno va haciendo cosas y a veces se podría hacer con menos capas de las que realmente terminas teniendo. La siguiente capa también es una capa de curvas que oscurece y lo que hace, esto es antes, esto es después, es oscurecer esta foto por la parte de la derecha para que no haya esta transición tan brusca entre esta parte de aquí que es más oscura y esta parte de aquí que estaba más iluminada, porque como hemos visto es de una foto que estaba más expuesta a la luz, no como esta calle de aquí. A continuación, esta otra capa lo que hace es oscurecer aún más toda esta pared, pero para que no oscurezca tanto a los protagonistas que queremos que destaquen, pues hay una máscara que los protege parcialmente, antes, después. Por último, antes de llegar al grupo suelo, tenemos otra capa que lo que hace, aunque se note poquito, es oscurecer solo por la parte de abajo, para que quede un poco más realista el efecto de luz que no llega tanto a la parte inferior. Esto es la máscara que aplica de una forma degradada esta oscuridad de esta capa de curvas. Es un pequeño desplazamiento hacia abajo que oscurece un poco, es una cosa así sutil. Bueno, en el siguiente grupo lo que tenemos es el suelo que falta. Voy a activar un momento todo. Este grupo lo que hace es cubrir el suelo y lo hace del siguiente modo. En primer lugar tenemos lo más importante, que es el suelo en sí. Esto que tenemos aquí, si le quito la máscara y aíslo esta capa, veréis que es un trozo de suelo, se ve un trozo del señor que había aquí al fondo, es un trozo de suelo que está copiado de aquí y luego está transformado y distorsionado hacia este otro lado y luego protegido con una máscara para que al final
nos acabe dando este resultado. Pero todavía requiere un poco más de trabajo. La siguiente capa añade unas sombras aquí, en la parte de los chicos, porque lógicamente si no, pues parece que están un poco como flotando. Y la capa que viene a continuación ahonda en este perfeccionamiento. Lo que hace es, a lo largo de este canto de aquí, donde se junta con el suelo, oscurece un poco para que quede un poco más realista. Si aíslo la capa prácticamente no se ve nada, porque muchas de las correcciones son cosas sutiles que se van poco a poco acumulando. Y por último, esta parte de suelo que todavía nos falta está en esta capa de aquí. Simplemente pues estará clonado del resto del suelo para acabar de rellenar esto. Y como todas estas capas hacen lo mismo, son parte del suelo, están dentro de un grupo y de esta forma lo tenemos todo un poquito más organizado. Bueno, a continuación tenemos esto que pone pared más oscura. Esto lo que hace no es realmente oscurecer la pared, sino oscurecer el suelo. Tiene una máscara. A ver, porque es que yo tampoco me acuerdo de todo. Esto supongo que es para oscurecer toda la parte de aquí y de esta forma integrar un poco más el suelo inventado y el suelo antiguo y las dos fotos, ¿no? Porque cuando aplicamos una corrección a un conjunto de cosas que antes no estaban juntas, pues se vuelven más coherentes, ¿no? Al percibir pues toda una franja oscura que va de lado a lado, no tenemos tanto la percepción de que esto y esto es algo desconectado. Después tenemos esta corrección de tono de los chicos, que como no se les ve la cara no se va a ver tanto, pero bueno, igual se nota un poco las piernas. Estaban como muy magentas de inicio y con esta corrección encajan mejor en el tono de la foto. Esto de nuevo está hecho con curvas, cada color está manipulado por separado para aproximar la tonalidad de la forma que me interesa y con una máscara para que solamente afecte a esta parte. A continuación, esta otra capa añade aquí debajo, voy a ampliar, añade una sombra. Y esta sombra, en realidad, si quito la máscara y aumento la opacidad y aíslo la capa, es la selección de los chicos difuminada y rellenada de un color. Lo que he hecho luego es poner una máscara para que solo se vea por detrás y bajar la opacidad, me parece que al 20% estaba. Y de esta forma se refuerza la sombra que en realidad ya estaba ahí porque la pared es de verdad, pero bueno, me pareció que quedaba más realista de esta forma. La siguiente capa, oscurecer chicos, oscurece los chicos y más cosas. Esto lo vemos más claro, es una capa de curvas que oscurece simplemente. Y como digo, lo vemos más claro si hago alt clic u opción clic en la máscara una vez más para ver lo que contiene. Y vemos que supongo que esto es para conseguir un poco más de efecto de volumen, porque estas líneas verticales, por ejemplo, es la parte interior de estas porterías. Y luego en los chicos también la parte que queda más, que debería estar más oscura o recibir menos luz, si suponemos que la luz viene de aquí al fondo. Pues bueno, esa es la función que cumple esta máscara y esta capa. A continuación tenemos una que se llama detalle suelo y detalle resto de la escena. Esto creo que lo hice con un plugin y lo que hace es, si os fijáis en el suelo, darle más detalle por un lado al suelo y por el otro al resto de la escena. Pero están capas separadas para poder regular mejor con qué opacidad aplico el efecto a cada zona de la imagen. En el caso del suelo, utiliza esta máscara para proteger lo demás. Este es el efecto que crea. Y luego tiene una capa de curvas que oscurece un poco este efecto con un degradado para proteger esta zona de aquí. Y a continuación lo mismo, más detalle, pero para el resto de la escena, con una opacidad del 100% y esto otro una opacidad del 60%. De hecho, esto del 100%, yo no sé si estaba 100% o estaba menos, porque antes esto toqueteando, bueno, yo no lo pondría al 100%, lo pondría quizás así o... Bueno, es igual. Después tenemos esto de sombra a pies, que quizá tendría también que tener la opacidad un poco más baja. Bueno, la voy a subir para que se vea lo que hace. Es una sombra más de las que ya habíamos añadido antes. Evidentemente con menos opacidad. Por ejemplo, un 15%, un 20%. Seguimos hacia arriba y aquí tenemos el humo de uno de estos personajes que estaba fumando. Está como objeto inteligente porque si hago doble clic en él, veremos, a ver, aquí no se va a ver, voy a crear debajo una capa de color negro para ver el... Es un humo que, bueno, sinceramente no me acuerdo lo que hice. Supongo que lo debí extraer de algún fondo así negro y, volviendo al documento original, sí, lo lógico sería que hubiera estado en el modo trama o algo así, pero bueno, está ya extraído del fondo. Tiene aquí una máscara para tapar parte del humo, porque si no, como veis, sería mucho. Y tiene también un filtro de desenfoque de movimiento
porque el original es así, es como muy estático, y con el desenfoque pues tiene, como digo, más movimiento. Y esto está en esta capa de aquí, porque aunque estaba fumando y no sé si había humo en la foto original o no, pero bueno, no, evidentemente no se veía, pues con esto lo podemos acentuar y, como siempre, con la opacidad pues regularla en un punto que resulte medio creíble dentro de la fantasía del asunto y que no parezca una locomotora echando humo. Después tenemos aquí esto de Color Lookup. Esto es una capa de ajuste de consulta de color que crea este efecto. Es un ajuste que realmente no viene por defecto con Photoshop, lo descargué de otro lado, a lo mejor algún día hago un vídeo sobre ello. Como que esto contrasta muchísimo la imagen, la siguiente capa lo que hace es levantar los negros. Esto está hecho con una capa de curvas, donde, como veis, esto descontrasta un poco la imagen. Después tenemos esto de desenfoque pies, que me lo voy a saltar porque es casi imperceptible. Y luego otra capa de curvas, que, si os soy sincero, no sé... creo que quita algunos brillos. Iba a decir que no sé lo que hace. No sé si se nota... Se notaba más en las caras, me parece, pero bueno. Había algunas partes brillantes en las caras y esto, solo en la zona de los chicos, quita algunos brillos que me parecía que eran un poco exagerados. Y luego está todo metido dentro de un grupo, que a su vez tiene una máscara y tal. Y finalmente hay una capa que se llama arreglos, que supongo que lo veis, si lo quito y lo pongo. Bueno, voy a aislar esta capa. Lo que tiene es un montón de pequeños clonaditos para arreglar pequeñas imperfecciones. De hecho, aquí me parece, sí, aquí pasaba algo. ¿Veis? Aquí me había quedado una especie de geometría imposible de estas tipo efecto óptico rara, que esto no podía ser que bajara aquí y quedase en línea, y con esto está corregido, y algunas cosas más. Luego esta imagen se guardó, se fue a Lightroom, y en Lightroom pues apliqué un filtro graduado radial por aquí al fondo y, bueno, ajustes típicos de los que uno hace con una fotografía y que además ayudan, como digo, a darle coherencia a todo el montaje, porque si ahora yo a todo esto le aplico, como ya he hecho, por ejemplo, con tabla de consulta, le doy pues como más coherencia, hago que todo pegue más porque todo recibe el mismo efecto. Y bueno, ya veis que solamente para explicar por encima cómo va el asunto, pues me he tirado casi un cuarto de hora yendo rápido. Si tuviera que entrar más a fondo e irlo haciendo, sería todavía más entretenido. Pero aún así espero que dentro de lo superficial de la explicación y de algún pequeño momento de desorden, se haya captado alguna idea interesante y haya resultado mínimamente educativo. En cualquier caso, como siempre, muchísimas gracias por haber seguido el vídeo y me despido hasta la próxima ocasión.